Bueno, estamos acá estableciendo la comunicación con Luciano. Ahora en breves vamos a estar hablando con él. Sí, acá está Luciano, ¿cómo estás? Te saludamos desde Ritual de lo Habitual, desde la ciudad de Buenos Aires. Delfina te habla, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Muchísimas gracias, Delfina. Muchísimas gracias por llamar y bueno, y darnos estos espacios. Gracias, Luciano, a vos por... Muy contento de hablar con ustedes. Nosotros también estamos muy contentos, gracias por poderte comunicar con nosotros. Y primero que nada, felicitaciones, ¿no? Por la salida de este gran libro. La verdad que, bueno, yo lo tengo, se lo robé a mi madre porque ella lo tenía y le dije, ¿lo vas a leer? Sí, pero estoy terminando otra cosa. Bueno, no dudé y se lo saqué de las manos. Bueno, che, qué bueno, qué alegría. Te queríamos preguntar en primer lugar justamente qué significa que la Argentina se desangra por las barrancas del río Paraná, ¿no? Este título con el que has nombrado el libro y que entendemos que tiene todo un recorrido. Bueno, ¿qué significa entonces ese título? Bueno, el título sería así, chicos, un poco viene una pregunta, es como interrogarnos un poco, ¿no es cierto? Porque, digamos, la Argentina en los últimos 3 años, América del Sur casi ha duplicado, en los últimos 35 años América del Sur ha triplicado su producción, ¿no es cierto? Y por un lado lo que decimos, fluyen los manantiales de la riqueza, ¿no es cierto? Y por otro lado tenemos una Argentina, una América del Sur infinitamente injusta, ¿no es cierto? Que bueno, que nos duele hasta los huesos. Nosotros aquí en Rosario decimos cosas que a veces se alimentan mejor los ratones de los puertos que nuestros chicos en los bares. Es una Argentina profundamente injusta, que es persistente, ¿no es cierto? Que ya llevamos 40 años de retroceso, donde nunca hubo tanto crecimiento de la producción en forma exponencial, hubo desarrollo, hubo innovación, hubo avance incluso en el campo científico revolucionario, en la genética, en la biología, en el transporte, hubo desarrollo, innovación, crecimiento como nunca, y por otro lado encontramos 9 millones de niños, digamos así, que están en la pobreza, ¿te imaginas? Y eso es lo que te digo, una América del Sur, una Argentina profundamente injusta, que nos duele hasta los huesos y que nos han robado, que no nos pertenece, y que la Gran Rosario se ha convertido en la América, en el embudo de América del Sur, digamos, donde, bueno, estos vienen, ustedes tengan en cuenta que ha cambiado toda nuestra geografía, digamos así, hay cambios demográficos, hay cambios estructurales en todos los órdenes, ¿no es cierto?, que hace que vengan, digamos, eh, se ha corrido la frontera hacia el norte particularmente, también algo hacia el sur, pero sobre todo hacia el norte, la frontera agrícola, ¿no es cierto?, en 70 millones de hectáreas, ¿no es cierto? Ustedes tengan en cuenta que el total nos llega, son 135 millones de hectáreas, de las cuales se duplicó en los últimos, digamos así, 25 años, 20 años sobre todo, ¿no es cierto? Entonces, eso involucra a los 5 países, involucra, digamos, lo que se llama la Cuenca del Plata, esa gran unidad territorial, que tiene 3.170.000 kilómetros cuadrados, es una unidad hídrica, bueno, se produce el 70% de la energía, por ejemplo, para el centro industrial que es San Pablo, Argentina. Y bueno, y después tenemos, bueno, y ahí baja todo lo que es decir, América del Sur se convirtió en esa matriz productiva que tracciona todo, que es la soja, ¿no es cierto? Claro. Y eso tracciona, si se ha convertido en la primera productora mundial de soja común, ¿no? Y bueno, y en esta, es decir, todo eso, Brasil, Paraguay, bueno, ha pasado a ser el quinto lugar de la producción de soja del mundo. Brasil ha superado a los Estados Unidos, ¿no es cierto? Y lo mismo está pasando en algunos departamentos en Bolivia, digamos, Santa Cruz sobre todo, la Argentina, es decir, bueno, Argentina ya está
casi 20 millones de hectáreas sembradas con soja, y 40 millones de Brasil. Brasil ha superado a los Estados Unidos. Todo eso se traduce en las barcazas, digamos así, parte de la cosecha del Brasil, del Uruguay, ¿no? Parte de Bolivia y de la Argentina, en ese embudo que viene todo a este puerto director de ultramar, que tiene estas 30 plantas, de las cuales hay 19 que son entre las fábricas más importantes de aceite y proteína y sus productos, digamos. Bueno, sangra la Argentina por la barranca del río Paraná. Es una cosa más un poco esto, nunca se produjo tanto alimento, tanta riqueza, tanta carne, tanta leche, tanto trigo, tanto maíz, ¿no es cierto? Y eso por un lado, y esos 5.000 buques que entran de esa gran autopista, ¿no? Esa gran autopista de América del Sur. Ustedes vieron que nosotros decimos, bueno, son 3.242 kilómetros, 3.442 kilómetros, que es la parte, digamos así, de la circulación de las mercancías. Y ahí entran los 5.000 buques, las barcazas, ¿no es cierto? Y baja todo esto. Y bueno, esta es un poco por eso dice Argentina. Yo diría ahora, vos sabés que este libro es un trabajo de 11 años, es un trabajo serio, de investigación de muchos años, y que lo hemos podido concretar, digamos, lo hemos podido concretar en los últimos, nos llevó 8 meses, más o menos, casi las 24 horas, que hay, bueno, también un intelectual colectivo, digamos, sí, creemos infinitamente en eso, creemos que se necesita más que nunca un intelectual colectivo que pueda unirse a los trabajadores y que pueda formular un programa de salida a esta situación, ¿no es cierto? Así que bueno, una pincelada un poquito, son 15 capítulos, es denuncia, pero también es propuesta. Esto es muy importante que bueno, lo podamos charlar si hay tiempo o algo, pero bueno, hoy estamos frente a una situación, se ha creado el foro por la soberanía, ¿no es cierto? Recuperemos el Paraná para la Argentina, ese es y marchamos junto a nuestros combatientes de Malvinas, a una jornada, ¿no es cierto?, por la derogación de este decreto que estamos en el proceso licitatorio, ¿no es cierto?, de la hidrovía. Sí, en ese sentido te íbamos a preguntar, bueno, vos justo decías, ¿no?, esto es un trabajo de muchos años, porque claramente no es una situación de ahora en la que se produce y se reproduce continuamente este modelo donde las grandes riquezas de nuestro territorio, ¿no?, se van, como decía Atahualpa, ¿no? Las vaquitas son ajenas. En este caso los granos, ¿no?, que se van y los granos y los productos agropecuarios que se desangran por las barrancas del río Paraná, como vos decías. Y más allá de que esto sea un trabajo de muchos años, como vos contabas, y una discusión probablemente de muchos años, este último tiempo tomó un gran relevo por todo lo que es la discusión de la llamada hidrovía, según algunos, y el decreto de licitación. Te queríamos preguntar en relación con eso, bueno, ¿cómo ves vos la discusión hoy por hoy? ¿Qué intereses están en juego? ¿Cómo viene evolucionando eso? Bueno, mira, el tema es así. Primero venimos de un gobierno que tenía Mauricio Macri, ¿no es cierto?, que tenía 830 funcionarios que eran CEA, o sea, gerentes de grandes empresas, en su mayoría extranjeras. Nosotros llegamos a tener, la Argentina es un país dependiente. La Argentina, yo te describía un poco la América del Sur, es decir, ese es el rol que nos han dictado el imperialismo en la división internacional del trabajo, ¿no es cierto? Bueno, nosotros venimos de ese gobierno, de Mauricio Macri, ¿no es cierto?, que llegamos a tener, decir, 830 funcionarios, y bueno, al punto tal llegamos a tener un jamaiquino, ¿no es cierto?, en el Banco Central, ¿no es cierto?, que bueno, decía todos los días, te autorizaba si se podía tomar un café o no, es así, teníamos una supervisión. Bueno, de ahí venimos. Yo entiendo esto importante, el recorrido que te hago,
Y bueno, el triunfo del Frente de Todos fue un hecho importante, cerró una etapa y abrió una nueva etapa con nuevos desafíos. Y bueno, acá lo que hace al tema de la hidrovía, bueno, esto estaba todo cocinado, o sea, esto lo tenían, era un trámite, ¿no es cierto? Entonces, digamos, después de 25 años, de la hidrovía la tiene la concesión la Jan de Null, que es una empresa belga, ¿no es cierto?, que está totalmente en el modelo de la Cámara de Puertos Privados y Comerciales, con el señor Zubizarreta a la cabeza, ¿no es cierto?, donde también ahí está Paolo Roca, y está este personaje, Paduan, no se lo olviden, este hombre Paduan, porque Paduan es el presidente, era de la Bolsa de Comercio, pero además, digamos así, era presidente de Vicentín, que junto con la inglesa Glencore hicieron la estafa más grande, digamos, de la historia de la provincia de Santa Fe por $2.000 millones a los argentinos a través del Banco Nación, la deuda con el Banco Nación, créditos impagables, y bueno, y a los chacareros y todo eso. Esto venía la renovación, vencimiento y renovación. En esto también estaba Paolo Roca, porque Paolo Roca, usted sabe que nosotros tenemos a través de otros países hermanos, como la República de Bolivia, ¿no es cierto?, y Brasil, tenemos el 50% de la reserva de mineral de hierro del mundo, porque no solo baja soja en esta autopista, claro, sino que también baja hierro que va a la siderúrgica y otra parte va a China. Entonces, Paolo Roca tiene un interés particular y entonces molesta 5 tipos, porque no son más: Zubizarreta, ¿no es cierto?, Cámara de Puertos Privados y Comerciales, el señor Paduan, Vicentín, digamos así, y bueno, y Paolo Roca, y el señor Irígoras, que preside una cámara de aceites de la República Argentina, que ahora está creo que debería ser la nueva Unión Industrial Argentina, que será el Consejo Agroindustrial Argentino, el señor Irígoras, ¿no es cierto? Estos hombres iban a la renovación total, se iban a renovar, pero cambió el gobierno y el gobierno interrumpió eso. Esto es muy importante. Después hizo un anuncio, 2 anuncios, para hacerlo más breve, hizo 2 anuncios muy importantes: la creación del Consejo Federal de la Hidrovía, y creó, ¿no es cierto?, y crear una hidrovía sociedad del Estado, es decir, que el Estado pase a tener el control y la administración de del Paraná, de la mal llamada hidrovía. Nosotros no hablamos de hidrovía, es una palabra para no hacernos hablar del Paraná y de la Cuenca del Plata, el Río de la Plata, etc. Entonces, y bien, y ahora eso se retrocedió, ese sería el tema, ¿no es cierto? El gobierno lamentablemente ha retrocedido de la misma manera con lo de Vicentín, ¿no es cierto? Y bueno, ese es el tema, por eso nosotros planteamos la derogación del decreto 949, ¿no es cierto?, que deja fuera lo de Canal Magdalena y deja fuera, digamos así, el control en la administración por parte del Estado. Pero que, bueno, el Canal Magdalena ha buscado alguna fórmula ahí, que ha creado una unidad ejecutora, pero bueno, el tema sigue planteado. Estamos frente a una posibilidad histórica. Usted decía, por ejemplo, defina, bueno, que Donata decía, bueno, las penas son de nosotros, ¿no es cierto?, las vaquitas son ajenas. Yo le puedo decir que la Argentina reina soberano del capital extranjero, y en eso el imperialismo y el latifundio, ¿no es cierto? Entonces, cuando usted ve el puerto, el comercio exterior, nosotros no vendemos nada al mundo, sino que la COFCO, que dicen, ¿no es cierto?, que es la Glencore no se la conoce. Yo, para que se tenga una idea, la Glencore tiene la fábrica más importante del mundo, que Renova, ¿no es cierto?, de aceites y subproductos, ¿no es cierto?, es las empresas estadounidenses junto con la europea. Es decir, el control del comercio exterior está controlado, lo que vendría a estar dentro de la geopolítica internacional, dentro de la OTAN. Eso, unido, el control del comercio exterior, tienen el control de la moneda, ¿no es cierto? Usted sabe que los 63 bancos efectivos son extranjeros y manejan toda la variable económica. Esto con la Yandenul
porque lo que está detrás, cada cosa que hablamos se derivan otras cosas, que 1/3 de todo el comercio, de esos 5.000 buques, no tiene ningún tipo de control. Claro. Y eso es contrabando, ¿no es cierto? Y las empresas estas que le mencionaba, yo tengo todo un capítulo donde hablamos de planificación tributaria nociva. ¿No es cierto? ¿Qué quiere decir eso? Lo primero que explicamos es todos los mecanismos, ¿no es cierto?, que tienen estas empresas para defraudar al Estado, a los estados, ¿no?, que subfacturaciones y autodeclaración juradas, digamos así, sobre paraísos fiscales, y son grandes gabinetes de carácter internacional, digamos así, para instrumentar instrumentos legales e ilegales, precio de transferencia, contrabando, subfacturación, sobrefacturación. Por eso cuando usted observe los balances de estas empresas le va a costar, va a ver que son ganancias mínimas, ¿no es cierto?, cero o pérdida. Y bueno, como ven en esta conversación, nosotros hoy estamos tratando de recuperar el Paraná. Si los argentinos tenemos que recuperar todo esto que se entregó en la década menemista, sería, ¿no es cierto? Claro. Luciano, ¿cómo andás? No me presenté antes, yo soy Santiago. Te quería preguntar en relación al recorrido que venís haciendo en las presentaciones y las conferencias, que bueno, el libro desde ya tuvo muchísima repercusión, y en eso te quería preguntar qué conclusiones sacás vos, ¿no?, de esa repercusión del libro. Bueno, y la conclusión que yo saco es que tanto el tema Vicentín, ¿no es cierto?, como tuvo toda esta movilización que tiene un componente juvenil, ustedes tengan en cuenta, acá tuvimos todo lo que fue las quematinas, ¿no es cierto?, que en el medio de la pandemia, además de la pandemia, tuvimos que soportar que ¿no es cierto?, prendieran fuegos nuestras islas. Bueno, es decir, se ha creado un movimiento, se ha abierto una brecha alrededor de los temas de soberanía, ¿se entiende? Es decir, lo de Vicentín puso en discusión, yo creo que ese es el gran paso. Y el libro viene a empalmar con eso, digamos, viene a empalmar con esto que se ha puesto en discusión. Bueno, Vicentín puso en discusión lo que son estos tipos, quién controla el comercio, ¿no es cierto? Bueno, el tema de los humedales y las quematinas, ese movimiento Paremos el Fuego, que hubo más de 20.000 personas que cortaron el puente, ¿no es cierto?, en Rosario, la ciudad de Victoria. Después tuvo la huelga de los pescadores, que hermano, si muchas veces nos olvidamos del río, que están los pescadores, 9.000 familias que viven del río y que tienen toda una cultura de carácter milenaria, ¿no es cierto? Y después vino esa gran huelga aceitera donde estos tipos chantajeaban al gobierno y a los trabajadores en la cuestión del dólar y todas las variables y todas estas cuestiones. Y bueno, esos 21 días que esas 30 plantas, ¿no es cierto?, con un protagonismo, ¿no es cierto?, de 25.000 trabajadores. Y bueno, y lograron un básico lograron hacer morder el polvo de la derrota a estas empresas. Entonces, en esta pregunta, ¿qué papel tienen los trabajadores? Bueno, acá hubo 25.000 trabajadores, ¿no es cierto?, que protagonizaron una huelga durante 25 días, ¿no es cierto?, y que le han hecho morder el polvo de la derrota, le tuvieron que conceder. Esto es muy importante. Y además de eso, y ahora viene la cuestión de Recuperemos el Paraná. El libro, lo único que trata el libro, digamos así, viene a ser un granito de arena en un momento de algo que se ha iniciado y que no va a terminar, sino que va a continuar, ¿no es cierto? Es muy bueno este recorrido que contabas, porque bueno, nosotros hemos estado hablando justamente en el programa de varios de esos temas que vos tocás. Bueno, la juventud de hecho se encuentra muy movilizada últimamente por las cuestiones, este último tiempo, por las cuestiones ambientales, y es interesante como ir hilvanando, ¿no?, ese proceso en el que como pueblo nos vamos dando cuenta que no es solamente la cuestión ambiental aislada de la lucha por el trabajo, aislada de cómo y qué producimos y cómo se reparte eso que producimos, sino que cuando discutimos todo eso, estamos discutiendo de fondo la soberanía, ya que no podemos tomar decisiones de eso si no discutimos nuestra soberanía. Y te quería preguntar recién... Lo llamamos así, enemigo de la tierra y del hombre.
y de las mujeres. ¿Cómo? Es decir, esto que vos, ¿cómo le llamamos? Lo que le llamamos a esto es en relación a todo el tema ambiental, ¿no es cierto? Uh-huh. Esta soberanía en lo que implica toda la amplitud de la palabra, en varios sentidos, ¿se entiende? Claro. Y bueno, nosotros a eso le llamamos, digamos, toda esta matriz productiva tiene que ver con cómo cómo es la estructura, digamos, de la propiedad de la tierra. No se puede explicar, digamos, lo que arrasa con todo es la matriz productiva, que es la soja. Y eso tiene una base que es la propiedad de la tierra. Y ahí ponemos que entre el 2 y el 10%, el 50% de América del Sur está en manos del 2 al 10% está en manos del 50% de la propiedad, que han valorizado sus campos, ¿no es cierto?, del 10.000 al 1.000 al 5.000%, que han barrido con los pueblos, con los árboles, ¿no es cierto?, han hecho un daño ambiental que además lo ha reemplazado por un tipo de agricultura que tira millones y millones de toneladas de veneno, que nos contaminan los ríos. Lo que han hecho, por ejemplo, con el río Uruguay es un crimen. Bueno, entonces, esa es un poco la pelea. Sí, así es. Y te hago una última pregunta. Vos recién hablabas de bueno, de la discusión en relación a la hidrovía, entre comillas, y hablaste también del Canal Magdalena, ¿no? Y en esto de cómo todo está relacionado en nuestro territorio, te quería preguntar para nuestros oyentes también, ¿qué sería lo del Canal Magdalena? ¿Cómo está la lucha en ese sentido? ¿Cómo? Es muy importante tu pregunta, Tina, yo te lo agradezco, mira, porque de lo que hablamos, viste, se abren cada cosa que tocas, se abren un montón de puertas. Yo lo que quiero dejar claro en esta entrevista, que yo hablo de la Cuenca del Plata, ¿no es cierto?, la matriz productiva, el embudo del sur, pero tenemos que plantearlo en su integridad, ¿se entiende? Nosotros estamos presos en nuestras propias aguas. Mirá si será importante lo del Canal Magdalena, porque nuestra litoral, digamos así, en la Cuenca del Plata está incomunicado con el mar argentino. ¿Se entiende? Entonces esos 5.000 buques tienen que ir a Montevideo. Montevideo, los uruguayos, no los uruguayos, el pueblo uruguayo, ¿no es cierto?, de las tradiciones de la Artigas, los patriotas que tienen los mismos enemigos que nosotros, sino los que tienen la concesión, tienen los mismos enemigos, los mismos problemas que nosotros, los puertos uruguayos están en manos, digamos, de lo fundamental de capitales extranjeros. Son puertos públicos concesionados y actúan como zona franca y actúa como la plataforma logística de todo lo que se roba en el mar argentino y todo lo que se roba en esta Cuenca del Plata. Entonces hay que ubicar la importancia soberana, ¿no es cierto?, del Canal Magdalena, que nos daría autonomía en la comunicación ¿no es cierto?, del Río de la Plata con el mar argentino. Y quiero ser claro, es decir, Argentina corre riesgo en la medida que no avance en su recuperación de la soberanía de secesión. ¿Por qué? Porque los intereses de Argentina es infinitamente rica. No somos pobres, nos hacen pobres. Tenemos 5.000 kilómetros de litoral marítimo, todos los recursos pesqueros que vienen, ¿no es cierto?, los chinos, que vienen con, no solo los chinos, vienen otros, los rusos, vienen otros, ¿no?, españoles, vienen y saquean esta flota de 500 buques, pero los chinos son los piratas del siglo XXI que roban todos nuestros recursos pesqueros, ¿no es cierto? Tenemos una parte de nuestro territorio ocupado, pero tenemos la plataforma continental, tenemos, ¿no es cierto?, lo que es lo que de Vaca Muerta, ese océano, ¿no es cierto?, de petróleo. La Argentina es inmensamente rica, digamos así, tenemos la cordillera de los Andes, que somos cuarta potencia mundial en mineral, en distintos tipos de mineral, y tenemos el mineral del futuro, que es el litio. Es decir, nosotros desde la Cuenca del Plata tenemos que ver esa integridad, digamos así. Por eso unimos lo de Malvinas con recuperemos el Paraná. Y lo último que te quiero decir, que el gran drama de la Argentina tiene que recuperar su comercio exterior. La Argentina no tiene es decir, el único gobierno en el proyecto, digamos, el proyecto oligárquico, digamos, desde siempre,
tuvo una sola interrupción. La interrupción la tuvo en el año, digamos, con el primer gobierno de Perón, que el instrumento que tuvo el general Perón fue el momento donde más se lesionó ese proyecto de la dependencia y del latifundio, de los grandes tenedores de la tierra. Perón tuvo dos instrumentos. Sobre la base de tener el poder político fue el control, ¿no es cierto?, del comercio exterior, y a partir de tener el control del comercio exterior, tomó otra medida que el control de la moneda. Y a partir de tener el control de la moneda, ¿no es cierto?, él pudo planificar la Argentina. Bueno, esa experiencia, ¿no es cierto?, por eso es tan importante tomar lo mejor de nuestra historia, digamos así, y hacer un llamamiento amplio a la mejor de las corrientes políticas, a la mejor de nuestros científicos, intelectuales, unidos a los trabajadores, ¿no es cierto?, que permita replantearnos cómo salimos de esta situación y bueno, y vamos a una nueva Argentina, esto de justa, libre, soberana, pero para eso, como dice Carlitos del Frade, conocer para defender, defender para amar, amar para liberar, ¿no es cierto?, y para que en el trono de la vida cotidiana esté la noble igualdad. Nosotros de la Cuenca del Plata decimos que la han convertido a la Cuenca del Plata en la Potosí del siglo XXI. Y nuestro objetivo, digamos así, nuestra cordillera de los Andes, es liberar la Cuenca del Plata siguiendo los caminos de Artigas, etcétera. Muy claro, Luciano, todo lo que nos has contado hoy. Le recordamos a nuestros oyentes que estamos charlando con Luciano Orellano, autor del libro La Argentina se desangra por las barrancas del río Paraná, que lo vamos a estar sorteando hoy en nuestro programa, al final del programa, a todos los que estuvieron escuchándonos y participando. Y te dejamos de despedirte con lo que quieras aportar para cerrar esta entrevista. Luciano, si querés repetirnos la cita de el 2 de abril y lo que están convocando con el foro. Claro, bueno, acá importantes están el foro Recuperemos por el Paraná, en realidad es Recuperemos la Cuenca del Plata. Los convocamos el día 2 de abril a partir de las 15 horas, ¿no es cierto?, ahí en el Parque España. Y bueno, vamos a desarrollar con un arco muy, muy grande de intelectuales, de ambientalistas, de políticos, gremiales, sindicales, movimientos estudiantiles, y una cosa muy, pero muy amplia, digamos, en algunas cuestiones de carácter nacional, adhiere una cantidad de gente, siguiendo este camino que te decimos, ¿no? Esto con los sueños de Belgrano. Nos convocamos el 2 de abril con los héroes. Ahí van a estar Claudino Chamorro, que es presidente del Centro de Estudiantes, bueno, con esos que no son excombatientes, son los combatientes que nunca dejaron de combatir, ¿no es cierto?, sembrando soberanía. Lo nuestro es soberanía, más soberanía para que en el trono de la vida cotidiana esté la noble igualdad. Yo les agradezco muchísimo, chicos, por la entrevista y todo este tiempo que nos han dado. Esperemos, ojalá que sirva. Gracias a vos, Luciano, por todo lo que nos aportaste y esperemos, bueno, en algún momento volver a poder conversar con vos. Dale. Felicito, chicos, felicito por el programa y gracias. Muchas gracias. Continuamos acá en Ritual de lo Habitual. Vamos con un tema musical que vamos a escuchar, Kitty. Baby Girl de Chloe for Halle.